Y bueno, ya dando un resumen o una especie de lo que hemos estado hablando estas semanas, en síntesis hemos estado hablando de la ansiedad y cómo la ansiedad ha estado afectando de alguna manera nuestras vidas en los distintos ámbitos que puede presentarse la ansiedad. Y sabemos que la ansiedad realmente es una emoción, es algo que está en nosotros, en nuestras emociones, pero cuando la ansiedad va más allá, cuando la ansiedad se transforma y va a otros niveles, es nocivo para nuestra salud. Así que hemos estado hablando en semanas anteriores la ansiedad y control, hemos estado hablando de la ansiedad y la desconfianza, y hemos estado hablando de la ansiedad y las finanzas. Hoy nos toca hablar sobre la ansiedad y el descanso. Y para mí este es un tema que le puedo, para las personas que me conocen, saben que yo suelo ser una persona bastante acelerada. Y cuando me tocó este tema para compartir el mensaje, yo dije, Dios, a quien primero estás hablándole es a mí. Y saben que Dios siempre le habla primeramente al predicador, porque Dios sabe que por medio del predicador y su vida también puede ser un ejemplo para ustedes. Dios sabe que nosotros como predicadores o como que compartimos la palabra de Dios somos bien sacudidos cuando nos toca dar un mensaje, porque sabemos que Dios está moviendo nuestra fibra de nuestro ser y está transformando nuestra vida, y así como transforma nuestro ser, también sé que transforma el pueblo. Amén. Así que no creas que porque estamos parados aquí, no, ya yo me sé toda la palabra, ya yo me leí la Biblia 7 veces. Hermano, eso no es así. La palabra de Dios nunca se devuelve vacía, siempre regresa y regresa con más. Amén. Bueno, entonces hoy les voy a hablar de ansiedad y descanso, y quiero comentarles una cifra que estuve investigando. Estuve investigando sobre la Organización Mundial de la Salud y las cifras que manejan sobre la ansiedad, y me sorprendió que no hay datos más allá del 2019. ¿Cuántos años ya llevamos? 2025, han pasado ya 6 años y no hay datos de cómo están las cifras de ansiedad. Pero déjenme decirle que en el año 2019 había 301 millones de personas en el mundo que vivían con trastorno de ansiedad, lo que representa más o menos el 4%. Sin embargo, quiero comentarles que esta cifra ha estado en aumento, porque después en la actualidad lo que más o menos se estima que esta cifra del 4% ha subido entre un 20 a un 50%. Es decir, que hoy por hoy deben haber alrededor de 400 millones a 500 millones, lo que representaría entre el 5 y el 7% de la población mundial con ansiedad. Y cuando hablamos de ansiedad, no estamos refiriendo a la emoción, nos estamos refiriendo a ese estado crónico, de estado de alerta crónico que las personas mantienen. Y estas cifras, la verdad, son alarmantes, porque representa un 7% de la población. Significa que de cada 10 personas que usted conoce, por lo menos uno o quizás hasta dos pueden estar pasando trastorno de ansiedad. ¿Ok? Entonces, aunque la ansiedad es una emoción normal, como ya le vengo comentando, es normal tener ansiedad, es normal tener un momento o un estado de ansiedad en un momento determinado. Por ejemplo, llegó una situación, pasó algo, mi hijo tuvo un accidente, me llamaron del colegio, mira, su bebé se cayó, no sé qué más, y usted, ok, salgo corriendo. En ese momento puedes tener ansiedad, porque no sabes qué está ocurriendo, porque la ansiedad viene porque empiezas a imaginarte cosas en tu mente, todos los posibles escenarios. Quizás solamente te llaman por teléfono, miren, su familiar tuvo un accidente, y usted, ay, Dios mío, ¿qué habrá pasado? Y la mente empieza a volar, se imagina lo peor de lo peor, y realmente ahí entramos en un estado de ansiedad. Es normal tener esa emoción en ese momento determinado, pero esa emoción tiene que pasar, ese momento de ansiedad tiene que disminuir. Si usted mantiene su vida en estado de alerta para todas las situaciones, entonces es muy probable, hermano, que usted esté atravesando un momento de ansiedad en su vida, un trastorno de ansiedad. Y es el momento de hacer una pausa, es el momento de hacer un descanso y revisarte a ti mismo. ¿Cómo estoy llevando mi vida? ¿Estoy dejando que la ansiedad me domine y controle mi mente, mis emociones? Vivimos en tiempos ansiosos que nos roban el descanso y ¿qué dice allí? Tranquilidad. Esta falta de descanso puede llevarnos a padecer una ansiedad crónica.
Y déjeme decirle que la ansiedad crónica es un trastorno que se define como una condición de salud mental por miedo o preocupación excesiva, persistente e irracional. Lo que le decía, ocurre un accidente, ocurre algo y usted se mató fulano, nos vamos a quedar sin carro, o fulano de tal, no sé cómo vamos a hacer, el niño se fracturó, ya no. Empezamos a volar esa mente, hermano, y vivimos, sale una cosa, salimos en la mañana, nos despertamos, estamos en la casa pensando, tengo que llevar a los niños en la casa, el colegio, no sé qué, tengo que mover aquí, tengo que pagar tal cuenta, tengo ¿y qué pasa? Estamos en ese estado todo el tiempo y es persistente, a veces irracional, hasta pensamos cosas que ni siquiera tienen sentido, pero las pensamos. Entonces, ¿qué dice que esto interfiere significativamente con la vida cotidiana? Porque cuando tú te vas a relacionar con cualquier persona y vas a contarle un problema, a veces las personas, no, yo no voy a hablar con fulana o con mecano porque siento que me cargo. A veces no nos damos cuenta que este trastorno de ansiedad nos está llevando no solo a nosotros, sino a los que nos rodean, las personas que tenemos en casa. Somos un vórtice que estamos atrapando a todo a nuestro sistema de vida. Y el que necesita hacer la pausa es usted, no los demás. Pero la ansiedad no nos permite ver eso. El trastorno no nos permite ver eso. Sin embargo, ¿qué nos dice la palabra de Dios? A mí me encanta porque Dios tiene una respuesta para todo. Amén. Diga amén. Dios tiene una respuesta para todo. Dice la palabra de Dios en Mateo 6, del verso del 31 al 34. Dice: por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan estas cosas. ¿Qué dice ahí? Esta versión nos dice ansiosamente. O sea, volvemos a lo mismo. No significa que usted no tiene que preocuparse por qué ha de comer, o qué ha de vestir, o qué ha de vestir. En un momento usted tiene que ocuparse, no preocuparse. Es la diferencia. Si usted se preocupa por todo, la palabra preocuparse significa que usted se está anticipando a todas las situaciones. Significa que usted está pensando, la semana que viene, ¿qué voy a hacer de almuerzo? Hermano, pero espere que llegue el día de hoy. Espere que llegue el día de hoy para que usted se preocupe por el día de hoy, para que se ocupe del almuerzo de hoy. Pero nos preocupamos por semanas. No, el 31 me cobran la renta, ya hoy estamos a 27 y no he depositado el dinero y no sé qué, ya está corriendo. Calma. Cada día trae su propio afán. Y seguimos leyendo, dice el versículo 33, pero nos hacen una pausa. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástanle cada día sus propios problemas, o su propio afán, como dice la versión de Reina Valera. Ya Dios nos está anticipando y nos está diciendo, calma, calma, que cada día va a traer sus propias preocupaciones y sus propios afanes. Usted encárguese de su día, que yo me encargo de lo demás. Dios nos dice siempre, yo me encargo de todo, hijo. No te preocupes. No te preocupes. Entonces, en el estar en este estado constante de alerta, dispara muchas reacciones. Y el problema es que estas reacciones fisiológicas operan como una barrera para su bienestar. Y se pueden ver cosas como agotamiento mental, agotamiento emocional o agotamiento físico. ¿Usted está experimentando en algún momento un agotamiento mental? ¿Un agotamiento físico? ¿Un agotamiento emocional? Si usted está experimentando un agotamiento, es decir, que su cuerpo le está dando las señales,
señales de alerta, señales de que usted está viviendo una vida muy ajetreada. Es momento de hacer una pausa. Dios nos ha dado una maravillosa respuesta ante esta situación, y es descansar. Repita conmigo: descansar. Pero ¿qué significa realmente descansar? Porque cuando usted escucha la palabra descanso, usted la asocia con dormir. ¿A quién es lo que está aquí le gusta dormir? Levante la mano. Todos nos encanta dormir. Bueno, hay personas que no, hay personas que duermen 4 horas y están activos. Ya voy a comerme el mundo hoy. No, hay otros que necesitamos dormir por lo menos 6. Al menos 6. Yo le confieso, hermano, que en mi familia todos somos dormilones. Y es un problema, digo que es un problema porque ya nosotros nos traspasamos de las horas de dormir a veces que necesitamos. Y llega el día y son las 10 de la mañana y estamos pegados en las sábanas. Ya se nos va media mañana. Entonces mientras nos levantamos, mientras comemos, vamos a salir, son las 6 de la tarde. Ay, Dios mío, esto de verdad que es una situación que nosotros tenemos que revisar. Sin embargo, podemos estar durmiendo, pero podemos no estar descansando. Por eso le digo que el descanso no necesariamente está asociado con dormir. Yo duermo muchas veces y duermo hasta 6 horas, 7, 8 horas, hasta 10 he llegado a dormir. Y le puedo decir, hermano, que yo no me he parado descansado. ¿Y usted sabe por qué? Porque esas 6 horas o 8 horas mi mente no descansó. ¿Y sabe por qué no descansó? Por la ansiedad. Gracias, hermano. Porque posiblemente estaba pasando un momento de ansiedad y no me estaba dejando descansar. Y yo sé cuando yo descanso, hermano, porque yo me levanto, soñé demasiadas cosas. Sueño mucho. A mí me pasa que yo suelo soñar mucho. De hecho, no está Gabriel y Jenny acá, pero hace unos meses atrás yo soñé que ellos iban a tener la aprobación del asilo. Y soñé que habían unas eventualidades que le iban a ocurrir, que iban a ser situaciones tristes, pero que después de eso iban a recibir la respuesta. Y déjenme decirle que yo le compartí eso a Jenny y a Gabriel, y Jenny me dijo: yo he tenido eso en mi corazón, pero estamos confiando en Dios. Y allá escucharon el testimonio de nuestros hermanos. Por eso le digo que a veces uno cree estar descansando y no lo está, porque las preocupaciones, el agite no te está dejando. Sin embargo, vamos a nuestro primer punto, que es que Dios, el descanso es parte, repita conmigo, el descanso es parte del plan de Dios. Dios ya había planeado antes de la fundación del mundo que usted y yo íbamos a necesitar descansar. ¿Por qué, hermano? Porque no somos máquinas, no somos robots. Mi esposa y yo compramos un vacuum, un robocito que limpia el piso. Y yo le estaba diciendo a Rosbeli: este robot no lo hace bien. No hace lo que yo quiero que haga. Y entonces me empiezo a revisar la aplicación, a buscar, pero ¿por qué no limpia bien? No sé qué. Y yo vi unas manchas en el piso, estaba todo peleando con el robot. Y el robot a cada ratico empezaba a darle, a limpiar. Y se descargó como 3 veces, hermano, de tanto que limpiaba y no me limpiaba el piso. Y yo estaba afanado, yo voy a devolver esto. Era que mi bebé Grace, tan linda mi hija, ella le gusta hacer desastres en la casa. Y agarró una especie de vaselina, manteca de cacao, y que estaba como de líquida, porque es de esas de lips, de labiales, y fue haciendo así por toda la casa y regó por toda la sala de la casa unas goticas que se pegaron a la superficie de la madera, y que la única manera de quitarla era dándole ahí al pedacito de las goticas. Y ya yo estaba que quemaba el robo, hermano. Pobre robo. Y ese robo de verdad no descansó hasta que yo le pasé 3 y 4 veces y no se quitaba, hasta que me di cuenta que no era culpa del robo. El robo ya me iba a demandar a mí. El robo me iba a demandar. Pero fíjense, lo que le traigo a colisión con esto es que a veces no reposamos.
Y el que estaba con el ataque de la ansiedad era yo, el que estaba con la preocupación de que bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nos costó dinero, ahora hay que devolverlo. Y lo compramos precisamente para que sea una ayuda extra en la casa. Porque a veces uno con el ajetreo no le da chance quizás de limpiar tan seguido. Y tenemos bebés, tenemos que tener la casa limpia, por si acaso no se vaya a enfermar el niño. Pero fíjense, hermano, por eso le digo, Dios ha estado tratando conmigo durante toda esta semana. Cada vez que leía los versículos, cada vez que repasaba, desde unas 2 semanas que empecé a investigar sobre el tema, dije, definitivamente, yo estoy pasando a veces momentos de ansiedad y no me doy cuenta. Pero no nos damos cuenta hasta que no entramos en la respuesta, hasta que no vemos la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis 2, el capítulo 2, del verso de 2 al 3, dice, cuando llegó el 7º día, aquí nos está hablando Génesis de la creación de Dios. Dios ya había terminado su obra de creación, su maravillosa obra de creación. ¿Y qué dice la palabra? Descansó de toda su labor. Dios bendijo el 7º día y lo declaró santo, porque ese fue el día que descansó de toda su obra de creación. Yo le pregunto a usted, hermano, Dios siendo todopoderoso, y que Él no sufre ni agotamientos, ni nada lo cambia, ni Él no muta y Él no cambia, ¿Él necesitaba realmente descansar? No necesitaba. Pero Él lo hizo porque quería darnos a nosotros un modelo. Nos quería mostrar el camino. Nos quería mostrar, hijo, de todas las cosas que tú haces, tú tienes que darle pausa, tú tienes que descansar. Tú tienes que darle un stop a tu vida, a tu mente. Un stop, una pausa. Tú tienes que descansar. Y vamos a seguir hablando porque Dios estableció esto. Lo estableció como un mandato. De hecho, Dios estableció el día de reposo o el día de descanso como un mandamiento para el pueblo de Israel. Le hago un breve resumen. El pueblo de Israel venía de la esclavitud de Egipto. Salieron de la esclavitud, cruzaron el mar y entraron en el desierto. Y Dios los iba a llevar a ellos a un lugar de descanso, a una tierra que fluía leche y miel. Pero esto era algo alegórico. Era algo que, bueno, la tierra realmente era fértil, no, era muy fértil. Pero más allá de la fertilidad de la tierra, era que Dios quería darle a ellos un descanso de lo que venían viviendo. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, Dios le estableció a ellos un mandato y le dijo en Éxodo capítulo 20, usted puede profundizar un poco más sobre los mandatos que dejó Dios, pero le dijo el Señor, pues en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el 7º día Dios descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Aunque en la actualidad nosotros no guardamos este día de descanso así literalmente, un día de descanso como lo guardaba el pueblo de Israel, el principio de descansar en el Señor está vigente. Eso no se ha acabado. Usted y yo tenemos que descansar en el Señor. Tenemos que descansar de nuestros agites. Dios quería que el pueblo dejara de trabajar. Diga conmigo, dejar de trabajar. Ay, hermano, usted quisiera, ¿verdad que sí? Usted quisiera dejar de trabajar. Ya no quiero ir más para ese trabajo. Estoy cansado, me duelen las manos, me duelen las piernas, los pies, la rodilla. Pero realmente el trabajo es necesario. El trabajo nos modela. El trabajo nos disciplina. Por eso que ese modelo de trabajo ya está. Dios lo estableció también. Pero no todo es trabajo, hermano. También hay que descansar. Entonces, bueno, esto ya lo leí. Esto era para que Él estableció este día, para que las personas pudieran tener un día para enfocarse en Él, enfocarse en los pensamientos en el Señor.
en el Señor su Dios, porque ¿qué pasaba con ellos? Que ellos estaban demasiado atolondrados, estaban abatidos por la situación que estaban viviendo, caminaban y caminaban por el desierto y se quejaban, y ellos no estaban entendiendo que el día de descanso era para que ellos realmente reposaran en Él. Y esto nos lo ha dejado Dios como realmente para nosotros como un principio. Tenemos que descansar. Ahora, yo creo firmemente que cuando usted y yo empezamos a entender lo que Dios nos está diciendo entre líneas de la palabra de Dios, allí usted y yo vamos siendo transformados. No podemos leer la palabra de Dios por leerla. Yo peleaba con mi esposa Robert y le decía: mi amor, es que no entiendo esta parte aquí. Y yo, vuelve a leer. No entiendo, vuelve a leer. La dejé tranquila. Al rato vino: mi amor, ya entendí. Es que estaba leyendo muy rápido y no estaba entendiendo lo que estaba pasando. ¿Por qué leemos con rapidez? No es importante, bueno, no importante no es la palabra, no es correcto, perdón, que usted quiera leer la Biblia de un solo, me vale 3, 4 capítulos de un solo golpe. Hermano, no está siendo efectivo. Es mejor que se lea una historia varias veces y vea lo que Dios quiere decirle. A lo mejor en 2, 3 líneas está todo lo que usted necesita saber para ese día, porque la palabra de Dios es pan diario. ¿No cree usted que porque ya leyó un día, ya eso le basta por todo? Yo echaba broma con mi tía, porque mi tía suele orar todo el tiempo para los alimentos, y a veces yo me agarra el hambre, hermano, no le voy a mentir, y me siento y empiezo a meterme el bocado de una vez, el pedazo de comida. Y mi tía: vamos a orar. Y yo le dije: tía, yo oré en enero de este año y le dije al Señor: bendice los alimentos de todo este año para que no tenga que orar todo el tiempo. Yo me imagino a Dios riéndose de mí: este hijo mío sí es flojo, no quiere orar por la comida. Por eso es que me lo traigo a colisión y lo comento, pero realmente es así, es diariamente nuestro crecimiento. Pero bueno, volviendo un poco al tema, les quiero hablar del segundo punto, y es que Dios diseñó este plan, pero tenemos algo que se antepone o que nos ocupa la barrera, que nos pone una piedra, y es la ansiedad. Entonces, la ansiedad que genera el ajetreo diario te roba. Repita conmigo: la ansiedad que genera el ajetreo diario, ¿qué hace? Te roba. O sea, no es que te dice: mira, te voy a quitar no, te lo quita por completo, te quita el descanso, y tú no te das cuenta. Tú simplemente no te das cuenta, y vamos a leer una historia maravillosa que nos hace referencia a esto. Y vamos a leer en Lucas capítulo 10, verso del 38 al 42, una historia de 2 mujeres. Yo sé que esta historia es conocida y que usted quizás la ha leído muchas veces, pero quizás hoy la vamos a ver con un enfoque diferente. Y dice la palabra: mientras Jesús iba de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo hospedó en su casa. Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Seguimos leyendo y dice la palabra: pero, aquí van los peros, Marta, que estaba ocupada con muchos quehaceres, mucho afán, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? Dile que me ayude. Porque ella estaba en la casa ordenando y acomodando todo, mientras que María nada más vio a Jesús y se postró a sus pies. Pero dice la palabra que Jesús le respondió: Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte. ¿Y qué? Nadie, diga conmigo: nadie te la quitará. Y eso sucede muy seguido en nuestras vidas. A veces en esta situación no nos damos cuenta de cómo estamos viviendo nuestro diario. Y fíjense que la palabra dice que ella estaba preocupada y aturdida. Y quiero hacerle un comentario. En el griego,
para la palabra preocupada aparece el merimao, que significa estar ansioso, afanoso, preocupado. Pero la siguiente palabra que aparece en la Biblia es torubeo, que significa estás siendo perturbado. Imagínense dos palabritas que aparecen en la palabra y dicen tantas cosas. Estás siendo ansiosa y estás siendo perturbada. Eso fue lo que Jesús le dijo a Marta. Pero Jesús realmente no la reprendió por el hecho de que ella estuviera sirviendo, porque ella estaba sirviendo. Lo hospedó en su casa, le estaba dando de comer, recogiendo las cosas. Ella estaba queriendo tener un corazón servidor. Y ojo, en este momento no estamos estudiando el servicio. Sin embargo, ella lo estaba haciendo era por servicio. Pero a veces, tanto preocuparse por servir nos puede estar robando el descanso y la conexión con Dios. Fíjense, a veces nosotros en la iglesia estamos sirviendo al Señor, y aquí es donde Dios me da una estocada. Nosotros estamos en la semana, aunque usted no lo crea, toda la semana con la cabeza, hay que hacer tal cosa, hay que comprar tal cosa, a la iglesia le hace falta esto, hay que pagar esto, hay que no sé qué. Estamos en la semana, y a veces llegamos el domingo y queremos servir a Dios, y a veces el mismo afán de las cosas no nos deja servir bien a Dios. Por eso, hermano, que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Aquí están dos cosas distintas: el punto de vista de un cristiano que sirve y el punto de vista de un cristiano que está viviendo un momento, y ambos nos está hablando. No seas Marta. Yo soy Marta a veces en mi casa, y los que me conocen saben que llegan a la visita y yo quieren un café, les monto un cafecito, y de repente estoy limpiando la taza y yo veo que todos los demás se sientan ahí y yo me quedo ahí limpiando, recogiendo el mesón, no sé qué. Y a veces mi familia me dice: ya chamo, bájale, siéntate, tómate el café. ¿Por qué? Porque a veces somos Marta. Pero en este caso no se trata de la familia. Quien había llegado a la casa era Jesús. Amén. Era Jesús. Jesús llega a tu casa, Jesús llega a tu vida, y a veces tú estás con tus turbulencias y tus preocupaciones que te están perturbando y no te permiten ver que Jesús está en tu vida, que Jesús está contigo, que Jesús está allí a la puerta. Y Jesús le dijo: Marta, Marta, una sola cosa es necesaria: venir a Jesús, venir al Maestro. Y dice la palabra que ella escogió o escogido, ¿verdad? En ese momento la mejor parte. Nadie se la va a quitar. Si usted escoge a Jesús por encima de sus preocupaciones, de sus limitaciones, de su diario caminar, nadie le va a quitar eso, y Jesús se va a encargar de sus cosas. Amén. Jesús no reprendió a Marta por estar sirviendo, sino por estar, ¿qué dice allí? Distraída a causa de sus preocupaciones y turbulencias. Marta no detuvo el ruido de sus pensamientos. La ansiedad es un ruido constante en tu mente. Eso es la ansiedad crónica. Es un ruido constante, es un pensamiento, es algo que va y viene, va y viene, va y viene. Sales de tu casa, ay, los niños, no sé qué, y regresas otra vez, no he pagado esto, y regresas y estás todo el tiempo con ese ruido en la cabeza. Entonces, ella solo tenía que hacer una pausa para descansar. Ella permitió que ese ruido interno la controlara sus pensamientos, sus emociones. Hermano, es tan impresionante cómo la ansiedad puede estar en tu vida tan fuerte que tú eres capaz de enfermarte. Tú eres capaz de enfermarte gravemente por estar en constante ataque de ansiedad a tu vida. Sin embargo, María
vamos a hablar de María, no perdió su parte, no perdió la oportunidad de rendirse. Yo me imagino, le pedí a ChatGPT, a la inteligencia artificial, que me retratara una imagen, y me encantó cómo Jesús en esa imagen, yo algo así me lo estaba imaginando. Uno igual le puede escribir ahí, no, mira, ponme por favor la cara de María más no sé qué, y lo hace. Es increíble cómo la inteligencia lo hace. Sin embargo, ella allí le estaba reflejando: ¿qué pasa? Yo estoy con Jesús, pero ven a ayudarme. A veces no nos damos cuenta que estamos en la casa y le decimos al esposo, al hermano, al primo, los que viven con nosotros: dale, dale, hazlo, toma, agarra, sube, vete para acá, vete para allá, ven, vamos para acá, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Y no nos damos cuenta que nosotros mismos estamos arrastrando a nuestro sistema de vida de los demás. Y cada quien tiene su ritmo, cada quien tiene su forma, su manera. Usted deje de controlar las acciones de los demás. Deje que el Señor controle la vida de cada quien. Ore por esa persona. Yo no digo que hay personas que de verdad son bastante pasivas y enteramente para tomar cualquier decisión están pasivamente. Sin embargo, esa es su característica, esa es su personalidad, su naturaleza. Si es esa persona, uno puede ayudar a la persona a dar, no, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero realmente, hermano, cada quien tiene su ritmo. Deje que cada quien vaya a su ritmo y usted ríndale su carga al Señor y descanse en el Maestro. A veces yo lo que he hecho simplemente es que me siento y digo: bueno, tú tienes el control, Señor, tú tienes el control. Yo me entrego a ti, te entrego mi familia, te entrego mi vida, te entrego todo esto. Yo le había contado un testimonio financiero que no sé si lo había contado antes, pero se lo puedo volver a contar. Un momento que yo me quedé sin trabajo, no tenía dinero, no sé qué, y necesitaba hacerme los lentes. Y dije: bueno, Señor, a mí los lentes me salen caros porque yo tengo una cosa en la vista que me salen por el aumento. Y cada lente siempre me sale como en 400, 500 dólares. Y a veces 500 dólares representan para usted, puede ser que no tanto dinero, pero puede ser que en el momento usted tenga otras prioridades. Y yo estaba postergando y postergando, y mi esposa me decía: amor, tienes los lentes partidos con pega loca, con crazy glue en cada pata. Por Dios, ya basta, cómprate unos lentes. Y yo no voy a gastar esa plata porque eso es mucho dinero y ahorita tengo que pagar esto. No, déjalo así. Yo le echo pega loca y le volví a pegar. ¿Usted sabe cuántas veces pegué los lentes, hermano? Grace me los partió N cantidad de veces y los volví a pegar y los volví a pegar. Ya tenía una bola de pega en cada esquina de las patas de los lentes. ¿Y saben qué sucedió? Hubo un día que me llegó un cheque en la casa, y este cheque de qué será, yo no tengo ni la menor idea. Y voy a hacer el cheque, voy hacia el buzón, agarro el cheque y lo reviso, y me llegaron 500 dólares. Y yo: ¿y estos 500 dólares qué son? Yo no voy a cobrar esto debe ser una estafa. Pero dice que es de la UNC, de la clínica. Bueno, y me meto en mi cuenta de MyChart y reviso, y resultó ser que nos devolvieron dinero a todos porque hicieron unos ajustes de algo, y yo me había hecho un tratamiento hace 5 años y me llegó un cheque justo en el momento que yo necesitaba. Dígame usted, hermano, ¿cómo usted interpreta eso? Yo inmediatamente dije: gloria al Señor, Él tiene cuidado de mí. Aleluya. Gloria a Dios. Denle un aplauso, Señor, porque realmente Él es Dios y Él sabe cuándo darte las cosas. Y les cuento esto, hermanos, para que usted vea que cuando uno le entrega sus cargas al Señor, Él tiene cuidado de sus hijos en todos los aspectos. Esto fue algo financiero, pero en todos: emocional, de salud, todo. Dios no se le escapa nada. Y resulta, bueno, casualmente yo reviso la cuenta y decía reimbursement, un reembolso. Era legal, era real, no era mentira. Y yo salí corriendo a depositarlo. Y a la semana me hice mis lentes. Aquí está, hermano, me quedaron bien. La verdad que veo bien. Gloria a Dios. Pero fíjense.
fíjense, esas son las cosas que hacen. Y yo por eso quiero invitarle a usted al tercer punto que dice: Jesús es nuestro descanso. Aquí viene la revelación de la palabra. Y aquí es donde vamos a hablar rapidito del pueblo de Israel. Y vamos a hablar algunos aspectos de qué era el descanso. Porque hasta el momento pensamos que descansar es dormir, o pensamos que descansar es solamente dar una pausa y ya no. El descanso nosotros está en Jesús. Como creyentes, a quien tenemos que ir es a los pies del Maestro, así como lo hizo María. Ahora, hay otras implicaciones. Ciertamente, cuando entendemos que Dios quiere que tengamos descanso, entonces allí nosotros empezamos a hacer cosas pro descanso. Por ejemplo, hoy apago los teléfonos, apago todo, me voy con mis hijos y con mi familia a la pool, a la piscina, a la playa, me voy a descansar, me desconecto de las situaciones que me están agobiando, porque mi cuerpo necesita descanso. Empezamos a hacer cosas, pero porque estamos entendiendo que la palabra de Dios se está revelando en nuestra vida, porque estamos entendiendo que como seres humanos necesitamos descansar. A la prueba está que usted va a un doctor, usted va a un médico, bueno, aquí tenemos médicos presentes, usted va a un médico y el médico a veces simplemente lo que es un psicólogo. A veces llega alguien con, no, porque tengo, y habla y habla y habla y habla, y al final, ¿cómo se siente? Bien, ya estoy mejor, doctor, gracias. Lo único que quería esa persona a veces era que lo escucharan, sentirse que se descargaran. Y a veces los médicos llegan a la casa cansados, pero de tanto cuento que le echan en un día a las personas. Pero hermano, Jesús quiere escuchar tus cuentos. Jesús quiere que le cuentes. Jesús quiere que pases tiempo con Él. Dice la palabra en Mateo capítulo 11, verso del 28 al 30. Luego le dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. La palabra dice algunos. Solo usted que es cristiano y está orando, la hermanita que no está orando no venga. ¿Eso dice la palabra? No. Jesucristo quiere que todos vengan a Él. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, dice la versión de Reina Valera, y yo los haré descansar. Sigue leyendo la Biblia. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán, ¿qué dice ahí? Descanso para el alma. ¿Dónde está el descanso? En el alma. Cuando su alma reposa en el Señor, sus emociones empiezan a ser transformadas y por ende su cuerpo lo va a reflejar. Usted, hermano, primeramente se enferma en el alma. La preocupación lo enferma a usted en el alma. Su alma empieza a podrirse porque empieza a separarse de Dios. Imagínense que usted agarra un vaso de agua, y está vacío, y usted le empieza a echar agua y agua y agua y agua, y el vaso se va llenando, se va llenando, se va llenando hasta que se rebosa y empieza a botarse. Hasta que usted no agarre el vaso y lo vacíe, no va a poder recibir más. Entonces, a veces nosotros en nuestro día a día somos como ese vaso. Estamos recibiendo, cargándonos, rebosamos, salpicamos a otros y vivimos la vida llenos. ¿Pero llenos de qué? De amargura, de enfermedades, ¿de qué? Preocupaciones, situaciones que nos están agobiando. Pero dice la palabra que Jesús nos dice: déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que yo les doy es liviana. Gloria sea para Dios. Amén. Dios es bueno. Denle un aplauso a Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra me está mostrando que en ti yo tengo descanso para mi alma, para mi vida, para mi ser. Dice la palabra en Hebreos que el pueblo de Dios, aquí donde quería comentarles, Dios le quería dar descanso a ese pueblo. Ellos venían siendo abatidos, golpeados por Egipto, venían saliendo, y apenas llegaron al desierto, aquí nos vamos a morir, Moisés. ¿Qué vamos a hacer allá? Allá estábamos mejor.
vámonos para Egipto, así sea como esclavos, no importa. Pero Moisés, déjenme orar a Dios. Y Moisés iba, oraba, el Señor le decía, no te preocupes, yo les daré sustento. Y regresaba y les decía, y ellos, ok, sustento. Cayó el maná del cielo. Dios les dio las indicaciones de cómo tenían que comer el maná. Y después llegaron y se quejaron. No queremos maná. Todos los días maná, 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 maná. Queremos algo diferente. Y fue Moisés otra vez, le oró a Dios. Y Dios, ellos no quieren tanto maná, Señor. Y Dios le envió carne. Dios mío, pero ¿por qué somos así? ¿Por qué copiamos el modelo del pueblo de Israel? ¿Qué sucedió con ellos? Fue tanta su incredulidad, su queja, que no entraron en el reposo de Dios, no entraron en el descanso, no llegaron a la tierra prometida, murieron en el camino. ¿Por qué? Porque su incredulidad no les permitió ver más allá. ¿Qué pasa? Que la ansiedad nos permite, nos arropa, el trastorno nos está en nuestra vida, que nos empieza a evitar que creamos lo que Dios tiene para nosotros, para que veamos más allá de nuestros ojos. Y dice la palabra en Hebreos capítulo 4, dice, miren qué hermoso es Dios, dice, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Y sigue leyendo, pues esta buena noticia, ¿quién es la buena noticia? Jesús. Esta buena noticia del descanso que Dios nos ha preparado, se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada, porque no tuvieron la fe, no creyeron. De los que escuchan a Dios, pues solo los que creemos, diga la palabra conmigo, solo los que creemos podemos entrar en su reposo. Para entrar en el descanso de Dios, para entrar en las aguas, para entrar en el reposo de Dios, tenemos que creer, rendirle nuestra vida a Cristo. Si no le rindes tu vida a Cristo, ¿cómo vas a obtener reposo? Y dice la palabra en el verso 6, así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre, pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron. ¿Por qué? Desobedecieron a Dios. ¿Usted quiere ser obediente? Amén. Amén. Diga amén. Amén. Entonces Dios fijó otro tiempo. ¿Y saben cuál fue ese otro tiempo? Jesús. Jesús vino a hacer lo que nosotros humanamente no podíamos hacer, para entrar en su descanso. Y ese tiempo es, y la palabra de Dios dice hoy. Y hoy es hoy para siempre. Cada día que usted lo lea, no tengo descanso, Señor, hoy tienes descanso. Amén. Usted llega mañana, Señor, que estoy agobiado, hoy tienes descanso. Dice la palabra en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. En campos de verdes pastos me hace descansar, me lleva a arroyos de aguas tranquilas y me infunde nuevas fuerzas. Este fue uno de los salmos que yo me aprendí en la versión de Reina Valera. Me lo aprendí una de las primeras veces que empecé a leer la palabra. Cuando yo tenía miedo, lo recitaba. Y después que lo recitaba, yo me calmaba. Cuando era muchacho. Porque después dice la palabra en el verso 4, dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Entonces, hermano, qué maravilloso es Dios. El autor de Hebreos usa el ejemplo del pueblo de Israel. Usa este ejemplo. Es un ejemplo triste, porque la vida de ellos, lo que les sucedió a lo largo del tiempo fue triste. Pero ¿saben qué, hermano? La tristeza se convirtió en gozo. El llanto se convierte en alegría. Cuando usted llega a Cristo, su vida cambia. Su vida cambia porque usted empieza a actuar. Ahora,
si usted no deja que Cristo actúe en su vida, no va a haber cambio. Eso sí, no va a haber cambio. Pero ellos no entraron en la tierra prometida por su incredulidad. La tierra de Canaán, la tierra que fluía leche y miel, era algo alegórico, era algo figurativo de lo que Dios quería hacer en ellos, el descanso que Dios quería darle a ellos. Pero realmente, quien era el descanso, quien quería estar allí, era Dios. Dios quería hacerse presente en sus vidas, pero ellos no lo vieron, no lo creyeron. Solo Josué y Caleb entraron a la tierra, vieron lo maravilloso que era y les contaron a todo lo que estaba ocurriendo. Ellos entraron en el reposo. Todos los demás, esa generación, mejor dicho, para ser más específico, esa generación no entró. Ahora yo te quiero preguntar lo siguiente, y con esto quiero finalizar. Yo quiero que tú medites en estas preguntas. ¿Tú quieres descanso? ¿Quieres vencer la ansiedad en tu vida? El pastor quiere darte descanso. Jesús, nuestro pastor, nos quiere dar descanso. Dale una pausa a tu vida. Dale un stop. Empieza a dedicarte a los tuyos. Empieza a hacer las cosas que te gusta pintar. Dollar Tree venden unos óleo. Pinta 1 hora, 30 minutos. Haz algo que te guste hacer. Dale una pausa. Dibuja, ora, descansa. A veces necesitamos un pequeño quiebre. Dios nos saca de las cosas o de las situaciones para que nosotros podamos tomar acción. No todo lo que nos sucede realmente es malo. Hay cosas que nos pasan porque, bueno, tomamos ciertas decisiones, pero aún y con las malas decisiones que hayamos tomado, Dios quiere enderezar nuestros pasos y enderezar nuestros caminos. Jesús desea que descansemos en Él. Y ven y trae tu carga al Señor.